Buen día a todas y todos. Principalmente agradezco a Dios por esta oportunidad de estar nuevamente en El Salvador, que siempre nos recibe cariñosamente. Agradecer a la procuradora Raquel, agradecer a Rosy, a todo el equipo de la Procuraduría por esa amabilidad, por esas atenciones que siempre han tenido con todos. Bienvenidos a todos los presentes, tanto de instituciones, de ministerios, organizaciones, ONG, sociedad civil, fundaciones, a todo este cuerpo que está aquí presente también, que nos acompaña de diferentes países, a los representantes diplomáticos. Bienvenidos y muchas gracias por estar en este espacio tan importante. Hoy, como han visto, el título es La mina y su afectación a los derechos humanos en Panamá. Mi Panamá, nuestro Panamá, es puente del mundo, corazón del universo, como ya lo han escuchado en otras ocasiones. ¿Por qué puente del mundo, corazón del universo? Panamá está ubicado en América Central y es rico en biodiversidad, es rico en recursos naturales. De acuerdo al último censo de 2023, Panamá cuenta con 4.064.780 habitantes. En realidad somos un Panamá bastante joven, un Panamá pequeño, pero rico en muchos recursos naturales. Y es por eso que esa biodiversidad y esa riqueza ha captado la atención de muchas personas internacionalmente que lo han querido explorar y a la vez explotar. Y lo que les menciono respecto a ese interés nos lleva a pensar, ¿a qué costo? ¿Por qué les menciono a qué costo? Porque desde el punto de los que nos encontramos hoy presentes, que les mencioné, sociedad civil, organismos internacionales, INDH, las procuradurías, defensorías del pueblo, nos preguntamos cuál es el costo que va a sufrir un país sin los cuidados del impacto ambiental que surgen de esa exploración y explotación a esos tan importantes recursos naturales. Es así como en la ocasión en que estamos, quiero hablarle acerca de los antecedentes del contrato minero en Panamá respecto a Minera Panamá S.A. y va a ser un resumen bastante breve porque tiene una historia que se ha desarrollado por muchos años y que lastimosamente vivimos una experiencia en 2023 que fue conocida mundialmente y que ha sido de referencia para muchos países. De acuerdo con el informe de Defensoría del Pueblo de diciembre de 2023, como precedente al rechazo del nuevo contrato minero entre Minera Panamá y el Estado, dicha relación contractual se remonta a la Ley 9 de 26 de febrero de 1997, por la cual se aprueba el contrato minero del Estado entre Minera Panamá y obviamente que es una ley entonces que fue publicada y en el que se estableció esa concesión por 20 años con la oportunidad de tener una prórroga por 20 años más. Definitivamente la actividad minera a cielo abierto es perjudicial para un ambiente sano y esta es una imagen real de cómo es a cielo abierto Minera Panamá, cómo se encontraba, ahí se ve la maquinaria y demás. Y esta actividad minera a cielo abierto respecto a la intervención jurídica data del 2009 cuando el CIAM, el Centro de Incidencia Ambiental, interpone una demanda de inconstitucionalidad contra el mencionado contrato y que años después el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, mediante fallo de 21 de diciembre de 2017, declara que dicho contrato es inconstitucionalidad. Básicamente diciendo que no se había cumplido con los compromisos de contratación pública, no representaba los intereses del Estado y era ajeno al interés o el bienestar social y también al interés público. Es muy importante destacar que si el Centro de Incidencia Ambiental había presentado una demanda inconstitucional en 2009,
Y no es hasta 9 años después, cuando en 2017 el Pleno declara esa inconstitucionalidad. En 2016, un año antes, el entonces expresidente Juan Carlos Varela, en diciembre de ese año, mencionado 2016, decide realizar la renovación del contrato con la empresa Minera Panamá. Y todos se preguntarán cómo un año antes de declarar la Corte la inconstitucionalidad puede entonces declararse que vamos a continuar o se va a hacer la prórroga de 20 años más, es decir, hasta febrero de 2037. Entonces, ahí viene una parte muy importante. Dentro de la mina y su afectación a los derechos humanos en Panamá, ¿ustedes creen que se garantizó el derecho de acceso a la información? Por supuesto, la respuesta es no. Es hasta el año 2021 que la Corte Suprema de Justicia publica en la Gaceta Oficial de la República de Panamá que se había declarado la inconstitucionalidad del contrato de Minera Panamá, dejando en indefensión a la población por falta de notificación de un fallo de tal envergadura, pues tenía que ver con los derechos humanos fundamentales, como son los derechos ambientales, el derecho a la salud, el derecho al desarrollo, limitados por una empresa transnacional y dejando de cumplir el Estado con su obligación de respeto y protección a los derechos humanos. Entonces, ¿qué sucedió? Existe un nuevo contrato minero. Aquí va a correr un video de fondo donde les voy a explicar que con ese nuevo contrato minero surgen una serie de consultas ciudadanas. A ver. Correcto. Ahí podrán ver el trabajar, se encuentra el señor defensor del pueblo en una de las áreas de Coclecito. La afectación de este contrato minero ocupa 2 provincias de la República de Panamá, la provincia de Colón y la provincia de Coclé. En esta área donde ven de fondo que dice Casa Comunal de Coclecito, aunque se llama Coclecito, esa parte pertenece a la provincia de Colón. Y también hay áreas del distrito de Omar Herrera, el área de Coclecito, La Pintada, donde me encontré yo también en una de las consultas ciudadanas con directores nacionales, que en esta ocasión se encuentra conmigo el ingeniero Bolívar Rodríguez, también estuvo presente el director Julio de Gracia, el director nacional de protección de los derechos humanos, además de personal de nuestras jefaturas regionales de Coclé. ¿Qué pasó? Se desarrollaron consultas ciudadanas no vinculantes de manera presencial, pero el tiempo fue muy corto porque fue entre el 24 de marzo y el 23 de abril de 2023. En estas consultas, ustedes van a ver de fondo, ahí estaba, por ejemplo, la ministra en su momento, ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, el ministro de Comercio e Industrias, habían autoridades locales, el ministro de Ambiente también, las personas de la empresa, habían alcaldes, diputados y, como ven, ciudadanos civiles de manera general. Y nosotros como Defensoría del Pueblo tuvimos la oportunidad de intervenir, hacer preguntas puntuales en pro de la defensa de los derechos humanos. Ahí les voy a dejar para que puedan, si tienen a bien, escanear este código QR, donde está colgado actualmente en la página de la Defensoría Web este informe defensorial que se hizo en rechazo al contrato minero, y es donde Defensoría del Pueblo pues expone una serie de situaciones y también se consideró definitivamente que se respetó el derecho a la consulta ciudadana, ya que la opinión de la población no fue tomada en cuenta al momento de tomar una decisión final del documento, inclusive recordando lo establecido en la Carta Democrática Interamericana sobre la Participación Ciudadana. Y como les mencioné, el tiempo fue entre el 24 de marzo y 23 de abril de 2023, es decir,
fue en tiempo récord, ya que en agosto de 2021, de 2023, se inicia en la Comisión de la Asamblea Nacional la discusión en primer debate y se abre un espacio para que la ciudadanía pudiese exponer sus posiciones al respecto. Estuvo sociedad civil, estuvo diferentes organismos internacionales, la lista era interminable desde la mañana hasta la tarde, noche, estuvieron en la asamblea dando sus opiniones. Culminadas las consultas, la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional el 28 de septiembre devuelve al Ejecutivo el contrato con la empresa minera Panamá con una serie de recomendaciones, violando la normativa toda vez que solo podían aprobar o rechazar el citado documento legal tal como lo establece el artículo 47 de la Ley 49 de 1984, que establece el reglamento interno de la Asamblea Nacional. Es decir, el 18 de octubre de 2023, la Comisión de Comercio aprueba el contrato entre la empresa minera Panamá y el Estado con 5 votos a favor y 2 en contra. El 19 de octubre pasa este contrato al Pleno de la Asamblea de Diputados para su discusión en un segundo debate, siendo aprobado con 45 votos a favor y 9 en contra, 2 abstenciones. Una vez cumplido el proceso, esto fue enviado al Ejecutivo, donde el presidente de la República lo sancionó el 20 de octubre y horas más tarde, no habían pasado mucho, entonces fue publicado en la Gaceta Nacional. Es decir, violando normativas legales porque todo fue en tiempo récord. Ahí hay diferentes capturas e imágenes porque esto fue obviamente la noticia de los días, la noticia del momento, en diferentes medios nacionales fue publicado. Es así como llegamos al derecho a la protesta por tierra y mar. Aquí ven estas banderas rojas, esto es del gremio de la construcción muy conocido en Panamá y también internacionalmente, el Suntrax, y la presencia de Defensoría del Pueblo realizando nuestro plan de acompañamiento ciudadano, como nosotros le llamamos el PAC, con la presencia del señor Defensor del Pueblo, equipo directivo. Okay. No corre el siguiente, para que corra hacia el video. Por favor, gracias. Estas imágenes que verán, bueno, es un video, por favor, para que le puedan dar play. Le colocamos derecho a la protesta por tierra y mar. Y es que ustedes van a ver imágenes y es muy importante. Y siendo panameña, siendo Defensoría del Pueblo, del Ministerio, la institución en que tú te encuentres, sin lugar a dudas, estas imágenes tocan el corazón, tocan el patriotismo de la nacionalidad que usted tenga en ese momento cuando sabes que tus compatriotas están en la calle luchando por una causa justa y nosotros como Defensoría del Pueblo podrán ver las imágenes. Tenemos 15 oficinas regionales a nivel nacional, además de la sede central y del acompañamiento ciudadano que se brindó. Estas protestas se dieron a nivel nacional, hubo cierre de todas las vías a nivel nacional. Todas las provincias a nivel nacional también había cierre interno, es decir, tú salías de tu casa en tu barriada y habían cerrado vías internas principales. Nosotros brindamos acompañamiento a las casas de justicia de paz, en los hospitales hicimos recorrido en las mañanas y en las tardes para saber cuántos heridos habían llegado, si eran heridos de balas, si se había sido por arma blanca, si había sido por gases lacrimógenos. Fuimos a la Policía Nacional también por temas de conducción, dimos conferencias de prensa, es decir, fue bastante amplio el acompañamiento que se brindó y durante este tiempo fueron en realidad 38 días que estuvo prácticamente paralizado Panamá con estas protestas, inclusive
Se les llamó guerreros del mar porque habían personas que también con sus lanchitas, con su panga, estuvieron realizando protestas en el área del mar porque había esa proximidad en la provincia de Colón hacia formas de entrar hacia Minera Panamá, pero del lado de la provincia de Colón, porque geográficamente, aunque a veces se vea el mapa y no se comprenda, estas dos provincias se tocan y tienen mucha cercanía. Entonces, ahí se ve las acciones de uno de los estamentos de seguridad, la aeronaval, el Servicio Nacional. También imágenes del recorrido que hubo por parte de nuestros compañeros donde se pudo percibir que hubo afectaciones al agro porque ya los supermercados, los mini super, las tiendas no estaban abastecidas. Este es Merca Panamá, las actividades estaban totalmente paralizadas y con ese cierre que ustedes vieron también se dieron afectaciones que no llegaba el oxígeno a los hospitales de la provincia de Chiriquí, de Bocas del Toro, que son dos provincias que están próximas a la frontera a Costa Rica. Entonces se vio también la afectación a los pacientes que tenían citas pendientes en la caja de seguro social porque simplemente no llegaron y son citas que tú las sacas hoy, pero la cita te la dan para un año después. Entonces es algo que ya tú perdiste y las personas simplemente quedaban varadas o se les decía ya no salgan porque no vas a llegar. Se dio también la paralización en las escuelas oficiales, en las escuelas privadas, las jornadas laborales. Tenemos imágenes también que recorrieron internacionalmente donde los turistas al querer salir de Panamá o ingresar tenían que caminar con sus mochilas, con sus maletas, kilómetros y kilómetros para llegar entonces al aeropuerto para poder salir de Panamá. Estas son vistas donde cubrimos en el área de Chepo con las jefaturas regionales también central y de esa área donde para nosotros cruzar y ver otros compañeros que estaban en la oficina regional, pues nos fuimos a pie y nos encontramos con la unidad de control de multitudes de la Policía Nacional y vieron pues los estallidos en que se encontraban los gases lacrimógenos, pero es parte del trabajar que tiene Defensoría del Pueblo para esa protección de los derechos humanos y el monitoreo. En esta línea de situaciones hay afectaciones colaterales a los derechos humanos de terceras personas y es más o menos lo que les hablé anteriormente que hubo en las provincias de Chiriquí y de Bocas del Toro porque hubo personas que no pudieron llegar a sus citas, las personas que no podían llegar a los trabajos, se dio esa imposibilidad para abastecer de insumos y medicamentos a los hospitales, alimentos, combustibles y gas, aumento de los precios en los productos agrícolas, la participación de los diversos gremios docentes en estas acciones de protesta trajo consigo la vulneración del derecho a la educación de los estudiantes de las escuelas oficiales del país. Algo muy importante y que muchos de los invitados también han expuesto en esta ocasión es la afectación a los derechos humanos de esos defensores y defensoras de derechos humanos. Si bien es cierto, se dio un estallido, como Defensoría del Pueblo podemos mencionar que abrimos quejas de oficio por gases lacrimógenos que afectaron a pacientes recluidos en diferentes centros hospitalarios a nivel nacional y el excesivo uso de la fuerza por parte de unidades de control de multitudes de esta Policía Nacional. Personas fueron detenidas al salir de la jornada laboral y también en particular una persona perdió un ojo y se trata del fotógrafo, periodista, activista ambiental Aubrey Baxter, que él también lo entrevistaron internacionalmente y fue una de las quejas de oficio que se abrió. En ese momento, él lo que narra es que él se encontraba cubriendo todas las situaciones que se daba en el área centro de Panamá, más o menos por el área muy particular de la 5 de mayo, que es bien histórica por estas manifestaciones, y él mismo dice que él vio que fue un agente de la Policía Nacional que le estaba disparando a él y que lo tenía visto y recibió entonces un perdigón en el ojo, perdiendo su ojo y fue herido. Él hace más o menos 3 semanas se pudo conocer que luego de estas situaciones de la pérdida del ojo de él, él presentó una denuncia penal
y hasta estas alturas, más o menos 3 semanas atrás, se pudo conocer que se archivó esta queja porque decían que no encontraban las pruebas, decían que no había fundamento que vincular entonces a la Policía Nacional, y esto fue de conocimiento, pero la lucha de este activista joven profesional pues aún continúa. Hay también quejas a petición de parte, fueron por heridos de bala, heridos por perdigones en todo el cuerpo, y la Policía Nacional, además de todo esto, roció con gas pimienta dentro de la Torre 6 de los Libertadores, que son edificios centrales en Panamá, y afectó a los residentes causando vómitos y dificultad para respirar, porque se imaginarán que todos estos conflictos fueron en la calle, en vías principales, y esto más o menos ocurrió en la madrugada o en la noche, y donde pues escuchaban estos estallidos, veíamos en redes sociales y hacíamos el monitoreo constante. Algunas nada más de los que le mostramos. Esto fue algo muy particular también y entra dentro de las quejas a petición de parte, porque el señor que ven al lado izquierdo del pantalón beige y camisa gris, en medio de este cierre que había en el área más o menos de Capira, de Chame, que es el centro de Panamá, él estuvo en ese cierre, fue un ciudadano más, una persona más que se vio afectada por los cierres, que en ese espacio tenían docentes del gremio de los docentes. Por el nerviosismo, la preocupación, la desesperación, ansiedad de tú estar horas y horas parado en ese tranque, en ese cierre, pues el señor tenía un arma consigo. El señor se baja de su carro y le dispara a uno de los docentes y le dispara a otro docente. Entonces fue la reacción de él. Estas son imágenes y eso que se ven ahí pues fue lo que ocurrió en ese momento, producto de los cierres también. Podemos mencionar, como el título dice, que puede existir un conflicto entre derechos humanos porque nosotros hemos atendido, como ven las fechas, diciembre de 2006, junio de 2024, a ex trabajadores de la mina, como también a moradores de áreas aledañas de la mina. Y es que como Defensoría del Pueblo, al velar por los derechos humanos de todas las personas que se encuentran, porque también debemos ver o velar o garantizar los derechos humanos, tanto de aquellos manifestantes, aquellos que ahora se encuentran sin trabajo, aquellos que vivían en áreas aledañas a el área minera. Mencionándoles esos trabajadores o ex trabajadores de la mina, podemos decir cifras exactas. Fueron 7.000 empleos directos y 4.000 empleos indirectos que se vieron afectados porque son operadores, trabajadores que trabajaban directamente en operaciones de la mina y esos empleos ya no existen. Acciones puntuales de la Defensoría del Pueblo. En estas movilizaciones que dimos constante con nuestro apoyo del Plan Ciudadano, el PAC, hubo acciones como ese traslado de personas que necesitaban esa seguridad, en particular estudiantes, el 31 de agosto, cuando se encontraban también en manifestaciones y ellos le mencionaban al señor defensor que estaba cubriendo estas manifestaciones que ellos sentían que estaban en indefensión y que por favor les aseguraran la llegada al centro de estudios que está en el área de Central, donde entonces se dio ese traslado. También el defensor del pueblo medió con líderes comunitarios de bastiones de lucha en la provincia de Chiriquí, específicamente en Sac Félix, para que se diera el traslado de comidas y se abriera ese corredor humanitario. Se dieron reuniones de evaluación con organismos internacionales, en este caso el que fue el representante regional de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, para explicar las acciones que estaba tomando Defensoría del Pueblo. Además, por parte de la Dirección de Relaciones Públicas e Imagen, se emitieron 14 comunicados donde se abordaron temas relacionados con las afectaciones de los derechos humanos. En diciembre de 2023
con la Oficina Regional de COCLE y también directores nacionales de Panamá, se dio la visita a el área de la mina, donde se realizó una gira de trabajo sorpresa a Cobre Panamá y las comunidades cercanas, porque en esa área de Cobre Panamá las personas que habitan, para poder ir a sus casas, tenían que pasar por cercas de seguridad y no les estaban permitiendo el acceso a sus propias viviendas. Además, también, como observan en la imagen, el Defensor del Pueblo el 30 de noviembre de 2023, junto con el director de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, pudo presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos todas las acciones que hizo Defensoría del Pueblo ante la situación o la conmoción, el estallido social, y reportó las protestas y en base al rechazo al contrato minero, luego del fallo de la Corte Suprema de declarar inconstitucional este fallo. Es importante mencionar que, de acuerdo al Acuerdo de Escazú, consideramos que urge en nuestra región una cultura de educación con enfoque de derechos humanos dirigida a todas las esferas de la sociedad, donde las autoridades, los individuos, las personas tomen conciencia de lo que tenemos frente a nosotros, de esa necesidad de protección de los derechos al medio ambiente, por los derechos de otras personas, por los derechos de las generaciones que siguen, la seguridad nacional y el bien común. Antes de concluir esta presentación, y como lo mencionaba Carla hace un momento, toda esta conexión neuronal, y si tú le dices a tu cerebro que mañana será un mejor día, que todo va a estar bien, que a pesar de lo que ocurre a nivel nacional, tú tienes que velar por tu hijo, por tu hija, por tu familia, y debes inculcarle desde pequeño todo este amor y esta dedicación al medio ambiente y saber que tienes derechos y saber que tienes responsabilidades. Les quiero dejar con un mensaje de la Defensoría del Pueblo, que también cumple con esa parte digital y con esa necesidad que nosotros tenemos como Defensoría del Pueblo y NDH de siempre mantener a la población enterada de lo que hace Defensoría del Pueblo a través de nuestros canales de comunicación, de redes sociales, nuestra página web y, por supuesto, con un mensaje positivo, que fue el mensaje que envió el cuerpo directivo de la Defensoría del Pueblo ante esta necesidad de apertura de corredor humanitario, ante esta necesidad de dejar que pasaran las ambulancias, que podía ser tu familiar y que estuviera en este cierre, y que ante todo se preservaran los derechos humanos, porque si tú tenías el derecho a la protesta, pues otro también tenía el derecho a la educación, a la alimentación, a la salud. Así que muchísimas gracias a todos y todas, muchísimas gracias a la Procuraduría de Derechos Humanos, a cada una de ustedes, muchísimas gracias Salvador, El Salvador, por esta apertura. Los dejo con el video. La protesta pacífica es un derecho. Es clave en la defensa de la democracia. Es la expresión colectiva de una sociedad. Ejerce tus derechos con civismo. Evita ir acompañado de niños o niñas. Mujer embarazada, no te expongas. Necesitamos llegar a la realidad. Es importante mantener los corredores humanitarios. Dar paso libre, ambulancias. Al personal médico y alimentos. Respetemos la libertad de expresión. Y el libre ejercicio del periodismo. Transformemos este conflicto a través del diálogo y la paz social.